Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente en la edición especial de Argentina Oramos por Vos, acá en Mar del Plata. Estamos con el doctor Pablo Deiros. Pablo, qué gusto poder tenerte acá. Gracias y igualmente. Pablo, te quería preguntar para comenzar, ¿qué pensamiento tenés y qué sensación tenés de lo que está ocurriendo esta semana acá? Yo creo que Argentina Oramos por Vos en todos estos años en que ha venido realizándose este encuentro, ha representado una contribución fundamental para el desarrollo del reino de Dios, especialmente en Argentina. El movimiento nació de una conciencia muy clara de la necesidad de orar por el país. Claro. Pero la significación espiritual de estos eventos es que esta oración acompañada de ayuno y consensuada en la familia evangélica argentina tiene el potencial de ser la llave para abrir un gran avivamiento espiritual en el país. Hemos vivido un gran avivamiento espiritual en los años 80 y parte de los 90. Hemos tenido oleadas significativas en los 90, pero entramos al siglo XXI con cierta crisis espiritual. Aquí en Mar del Plata uno puede ver cómo viene la ola arrastrando todo, espuma y después se va serena acariciando la playa. Las experiencias de avivamiento son así. Tienen un momento de una gran fuerza movilizadora, llaman la atención por la espuma que se levanta con señales, prodigios, maravillas, milagros de todo tipo, y después es como que se va yendo. Uno desearía que los avivamientos duraran eternamente. No hay registro de avivamientos que hayan perdurado en el tiempo, mucho tiempo. De hecho, Pentecostés, según el registro bíblico, duró un día. Y hubo otros momentos en los que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, pero fueron experiencias acotadas en términos del tiempo. Los grandes avivamientos, el primer gran avivamiento en las colonias americanas duró 4 meses. El avivamiento en Gales duró 3-4 meses. Hubo después secuelas y demás. Pero así son los avivamientos. Vuelvo para atrás. Hemos tenido un avivamiento así de extensión récord. De hecho, llamó la atención alrededor del planeta lo que vivíamos en los años 80, 90, de cómo parecía que terminaba, pero seguía este proceso de evidentes manifestaciones del Espíritu Santo. Pero entramos al siglo XXI y ya no se veía lo mismo. Se veían réplicas, no digo artificiales, pero imitando lo que había ocurrido. Tremendo. ¿Verdad? Sí, no sí, digo sí, tampoco que no era obra del Espíritu, pero había mucha mímica, mucha gimnasia, pero no esa fuerza de la ola cuando rompe con todo. Y ahí nace Argentina Oramos por Vos, orando por las crisis del país, pero clamando al Señor por un avivamiento. Y a mí me parece altamente significativo porque todo gran avivamiento en la historia del cristianismo comenzó con oración, con el pueblo del Señor de rodillas y buscando a Dios, con sed espiritual, con hambre espiritual. Y esto es lo que Argentina Oramos por Vos ha representado en todos estos años. Y me llama la atención precisamente la persistencia de este movimiento, que va a resultar en un gran avivamiento, no me cabe la menor duda. Tenemos que prepararnos para eso. Sabes que yo creo que tanto Argentina como Latinoamérica y lo que se va viendo del mundo, ¿no? Yo creo que hay un avance muy grande de la verdad presente.
Sí. es un tiempo en el cual Cristo está siendo revelado de una manera muy profunda, también por el contexto, ¿no? Porque muchas veces las situaciones como la que usted estaba contando recién, históricas, fueron porque el contexto eran tremendas. Sí, sí. Entonces hay un misionero que siempre dice que mientras el viento sea más fuerte, más profundas van a ser las raíces. Exacto. Y una vez yo lo escuché hace poco a usted decir que nosotros no somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo de Cristo. Sí. ¿A qué hacía referencia con eso? A corregir lo que me parece es un énfasis equivocado en todo el pueblo evangélico en torno a la Biblia. La Biblia es un libro y muchas veces hemos dicho que al igual que el judaísmo y al igual que el islamismo, los cristianos somos el pueblo del libro. Y yo creo que esa declaración, si bien tiene cierto sentido, evidentemente la autoridad normativa, objetiva de la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, eso no se discute, eso es así, y confesamos que es el registro de la palabra de Dios. Y fue inspirada por el Espíritu. Inspirada por el Espíritu Santo, eso no tiene discusión, es nuestra fe evangélica, pero creo que a veces hemos transformado al libro en un fetiche. Y en vez de ser seguidores de Jesús, nos hemos transformado en seguidores de un libro. Está bien que los judíos sigan su Torá y son el pueblo del libro. Está bien que los musulmanes sigan su Corán y son el pueblo del libro. Pero nosotros no somos el pueblo de la Biblia. Nosotros somos el pueblo de Cristo conforme lo aprendemos de la Biblia. Claro. Pero la Biblia es secundaria. El centro es Cristo. Y creo que esto parece sutil, quizás algún hermano incluso puede llegar a ofenderse por alguna declaración de este tipo, pero justamente creo que tenemos que revisar un poquitito cuál es nuestra actitud hacia el libro. Esto no significa discutir, negar la autoridad de la palabra, etcétera, etcétera. Pero muchos creyentes evangélicos de buena fe, obviamente, transforman al libro en un fetiche. Y de fetichismo a idolatría hay un paso. Y hay casos entre evangélicos de verdadera bibliolatría, ¿verdad? Donde la figura de Jesús viva a través del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo que mora plenamente en nosotros, queda desdibujada o queda ocultada entre las dos tapas de un libro, claro, al que llamamos Biblia. Entonces, a esto me refiero. Creo que tenemos que ser cuidadosos o por lo menos revisar nuestra actitud, nuestra conducta hacia el libro y en realidad hacia quien tiene que ser el centro y ocupar absolutamente todo el rango de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo justo le contaba a usted fuera de cámara que estaba leyendo el comentario bíblico de Juan que usted escribió con Peniel. Cuando arranca, la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Exacto. Y eso es tremendo, porque la palabra es Cristo. O sea, en Hebreos, cuando dice Dios hablando de muchas maneras, de muchas formas, ahora decidió hablar a través de su Hijo. Sí. El original dice hablar hijo. Sí. O sea, que de repente sí, el vocabulario de Dios fue Cristo. Y acá hay un debate entre evangélicos que continúa, pero que debemos encararlo. Cristo resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, utilizando la metáfora bíblica, pero Él prometió y Él envió a su Espíritu Santo para que more en nosotros. El Espíritu Santo es el otro Jesús. Es Jesús morando en nosotros. Y acá viene el gran debate. ¿Se quedó Dios mudo después que se terminó de redactar la Biblia?
Tremendo. Hay evangélicos que dicen literalmente eso. No hubo más revelación, Dios no habló nunca más. Son evangélicos muy fieles, que fuera de la Biblia no hay nada más. ¿Y el Espíritu Santo? El que mora en vos y el que mora en mí, dejó de hablar, sigue hablando. La versión popular en castellano se tituló Dios habla hoy. Sí. Sigue hablando y sigue hablando por el Espíritu. Por eso el espíritu profético sigue activo. Ahora, esa palabra profética inspirada por el Espíritu, claro, es palabra de Dios. Tal cual. Y es conforme a lo que Dios ya ha dicho, porque Dios es coherente. Pedro dice que lo que tenemos, y como confesamos, inspirado por el Espíritu Santo, registrado en las páginas de la Biblia, es la palabra profética más segura. Claro. Pero no niega la palabra profética fresca que el Espíritu sigue dando al pueblo de Dios a través de su voluntad soberana. Entonces, creo que necesitamos los evangélicos desarrollar algo que nos haría muy bien, y es un equilibrio, un balance entre la palabra escrita y la palabra encarnada que sigue hablándonos a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando en el platillo esto se pierde el equilibrio, cuando el peso va al libro, a la palabra escrita, caes en un fundamentalismo religioso. La Biblia dice, y le haces decir a la Biblia lo que en realidad a vos se te antoja, pero es un fundamentalismo religioso. Cuando el plato se inclina, y objetivismo puro, cuando el plato se inclina para el otro lado, caes en el subjetivismo. Este dice, la Biblia dice, y este dice, Dios me dijo. Claro. ¿Me entendés? Hay que mantener un equilibrio. Y el equilibrio se mantiene cuando Cristo está en el centro. Él es el que marca el equilibrio. Tremendo, tremendo. Pablo, le hago una pregunta más que me interesa su opinión. Conociendo el contexto, ¿no?, de que Argentina Oramos por Vos, son todos pastores en esta convención. Para los que no conocen, acá hay pastores de muchas iglesias y se vienen a formar. Muchos vienen también a conocerse, ¿no?, porque hay muchos que no se conocen, hay comunión. Conociendo la situación del país actual, conociendo la situación de la iglesia actual y la urgencia del evangelio, ¿qué consejo puede dar para la iglesia para estos tiempos? Una de las grandes contribuciones de Argentina Oramos por Vos es precisamente lo que acabas de decir, Sebastián, la unidad cristiana. Esta no es una unidad dogmática, es decir, nos ponemos de acuerdo si hablamos de bautismo en el Espíritu, bautismo con el Espíritu, llenura del Espíritu. No tiene sentido eso. La unidad no es dogmática, no es unidad en la teología, no es unidad en la eclesiología. Estamos todos bajo el obispo Pirulo o el apóstol Sutano, no es eclesiología, es unidad en la misión. Lo que aprendemos acá es cómo servir mejor al Señor juntos. Y cuanto más juntos estemos, a pesar de las diferencias, porque no hay por qué negar las diferencias, pero trabajar juntos, empujar el arado en la misma dirección, tanto más se manifestará el reino de Dios. Nosotros somos herederos en Argentina de una de los frutos claves de los grandes avivamientos, y es la unidad cristiana. En un sentido, somos un ejemplo para todo el mundo de cómo es posible trabajar juntos para la extensión del reino de Dios. Lo hemos hecho en las campañas con Carlos Anacondia, lo hemos hecho compartiendo las experiencias de la unción en los años 90, lo hemos hecho participando juntos en la tarea misionera al exterior, lo hemos hecho desde siempre con el trabajo de Sociedad Bíblica Argentina, uniéndonos para promover la Biblia y difundir la palabra de Dios. En fin,
Hay un espíritu de unidad que obviamente tiene que ser incrementado, profundizado, ampliado, etcétera. Pero vos lo ves en el comedor, lo ves en las reuniones, lo ves en las conversaciones, pastores de tradiciones completamente diferentes, de experiencias diferentes, pero sintiéndose parte de una misma familia de fe. Eso es extraordinario. No lo vas a ver en ese mismo grado en ningún otro lugar del mundo. Y esta es una gran responsabilidad que tenemos para que este espíritu de unidad que Dios nos ha regalado, porque es gracia, pura gracia de Dios, alcance también otras latitudes. Increíble, increíble. Pablo, de verdad estoy muy honrado de su tiempo, de que me haya regalado parte de su tiempo, que es tan valioso. Así que gracias por pasar por el Living de la Corriente. Ha sido un placer, Sebastián. Igualmente. Así que mandamos un saludo muy grande a todos los que estaban formando parte y vieron este video. Así que nos vemos la próxima.